Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Innovita Podcast. En esta ocasión tuve como entrevistado a Javier Osorio, una persona muy interesante que nos va a contar mucho acerca de diseño, innovación y vamos a explorar su multifacética vida como emprendedor y como líder creativo. Entonces, hay mucho valor aquí, quédate porque lo vas a disfrutar. Innovita, tu vitamina de innovación. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este tercer episodio de Innovita Podcast, tu vitamina de innovación. Y en este episodio, en esta cápsula, tenemos a un gran invitado, a una persona que yo conocí hace poco tiempo, pero conforme platico con él me doy cuenta de que es alguien muy interesante y el día de hoy nos va a contar sobre lo que hace, sobre sus emprendimientos. Vamos a hablar muy específicamente sobre Luminous, una escuela con un modelo educativo bastante peculiar y muy innovador que está haciendo la diferencia en sus industrias, como cada uno de los invitados que están aquí en Innovita Podcast. De este lado tenemos a Javier. Javier, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué onda, Roy? ¿Bien? ¿Y tú? Todo bien, todo bien. ¿Cómo te trata el día? Mucha chamba. Siempre hay mucha chamba, pero bien. Qué bueno, ¿no? Tú eres de los que dicen, cuando alguien te dice hay mucha chamba, tú dices, qué bueno que hay mucha chamba. Sí, qué bueno que hay mucha chamba, pero ojalá a veces no hubiera tanta y pudiera estar más tranquilo. O sea, me gusta y me gusta lo que hago, pero a veces es muy intenso. Oye, digo, para ir de lleno a lo que venimos a conocerte, Javier, tú eres una persona muy multifacética, por lo que he podido explorar de ti y he podido platicar contigo. Me resulta muy interesante en tantas cosas que estás metido y el día de hoy, pues justo quiero explorar esa parte, ¿no? Para que la gente allá en casita se pueda llevar un poco de sabiduría, de tu sabiduría, a sus casas y a sus negocios. Entonces, quisiera empezar esta entrevista, Javier, preguntándote eso. ¿Quién es Javier? Pues bueno, a ver. Soy Javier Osorio, tengo 35 años. Estoy casado con Laura. Tengo 3 hijos. Saludos a Laura. Saludos en casa. Tengo 3 hijos. Javi, el más grande, tiene 5 años. De ahí sigue María Lucía, que va a cumplir 3. Y Ana Belén es una bebita de 6 meses. Oh, nice. Bueno, Javier es una mezcla muy extraña de muchas cosas. ¿No? Hace rato me preguntabas que si digo gracias porque hay chamba o no gracias porque hay chamba. Bueno, es que tengo como 3 turnos, ¿no? Entonces, sí. El primer turno es ser papá en la mañana. Luego el segundo turno es llevarme a los hijos a la escuela y ser director de la escuela. Y el tercer turno en la tarde es volver a ser papá. Ya en la noche, cuando los hijos se duermen, pues es ser esposo, estar un rato con ella y demás. Y en ese inter, pues toda una bola de cosas, ¿no? Porque claro, lo que más hago es Luminous, pero soy un cuate súper innovador, súper emprendedor, que siempre anda buscando nuevas ideas y nuevas cosas. Entonces, pues es bueno tener mucha chamba, pero a veces necesito también tomar aire. Sí, claro, necesitamos tomar aire. Me daba risa hace ratito que estábamos platicando allá en el lobby, que me estabas contando como 2 o 3 proyectos tuyos y la frase era como, esa no te la conté, ¿verdad? Y siempre la respuesta era como, no me la contaste. Eres una persona que está muy movida, ¿no? Muy metida en muchas cosas. O sea, desde chico siempre fui muy emprendedor y eso me gustaba mucho, ¿no? Desde en primero de secundaria todo empezó porque el colegio en donde iba hacían ferias y kermeses y entonces con un compañero dijimos, ¿por qué no ponemos un puesto en la kermés? Entonces nosotros así, niños de 11 años, pagamos nuestro puesto en la kermés y vendíamos bolis. Ah, chido. Nos fue súper bien. Entonces empezamos en primero de secundaria y de ahí hasta tercero de prepa, todas las kermeses que eran 2, 3 al año vendíamos bolis. Okay. Y luego empecé a buscar dónde más vender los bolis. Era literalmente distribuir bolis. Luego en la prepa en algún punto tuve un local de Telcel que mi papá me dijo, oye, hay un local disponible, ¿por qué no haces algo? Y puse un local de Telcel y vendíamos fichas. No fue muy exitoso, pero bueno, fue otro de mis rollos. Luego en algún tiempo tuve una experiencia ahí en estos negocios de multinivel, que no es mi hit, creo que fue una época medio... Hoy digo, Dios mío, ¿cómo fue que estuve en eso? Pero bueno, era... Un poco gris. Sí, o sea, siempre me gustó el tema, ¿no? Entonces... Ese tema siempre me gustó muchísimo y hoy en día, bueno, tengo un gran emprendimiento que es a lo que le dedico mi vida en el tema laboral, que es Luminous, que es un cole. Mi familia es una escuela, una familia educadora de toda la vida, entonces pues eso lo bebí, ahí empecé en el colegio de mi papá, después mi papá vendió el colegio y yo decidí abrir otro cole. Pero aparte tengo siempre 1000 ideas y 1000 proyectos y con un amigo y mira, ¿y por qué no hacemos esto y lo otro? Y bueno, me encanta el tema emprendedor, me encanta el tema de hacer cosas, ¿no? Y claro,
me cuesta trabajo decir me gusta el tema de los negocios porque mi motor principal no es como la parte de hacer negocio y lo económico. Mi motor es como la innovación y las ideas y crear. Y lo que más satisfacción me da es como ver que ese proyecto va jalando y que tiene éxito. Pues me encanta, ¿no? Es como ese sentimiento o esa sensación como de adrenalina, ¿no? De que tus ideas llegan a la realidad y no solo llegan, sino que van tomando tracción. ¿Eso crees que es algo que te motiva a ti? Sí, o sea, me mueve la parte creativa. O sea, yo no soy diseñador, pero hoy pienso que debí de haber sido diseñador. Me encanta Buenísimo. crear, diseñar, imaginar, ¿no? Pero luego, como esa parte de validarlo y ver Claro. que gusta, que jala, y ver que crece, puta, es padrísimo, ¿no? Qué Entonces, chido que tocas esta parte del diseño. La voy a retomar más adelante. Y ahorita quisiera que para la gente que no te conoce, para la gente que no conoce Luminos con O, o no. porque luego se me pasa y lo digo con U. Luminos. Cuéntanos un poquito sobre qué es Luminos y qué resuelve Luminos. Ok. ¿Cómo nace? Cuéntanos un poquito la historia. A ver, la historia es la historia un poco de mi vida, ¿sabes? Mi papá se dedica a la educación. Mi papá es director de escuela, fue director de escuelas. Entonces, desde que yo era niño viví en ese contexto, ¿no? O sea, desde que yo iba en tercero de preescolar fui en escuelas donde mi papá era el director de la escuela. Tú no, perdón que te interrumpa, pero tú no eras de los que llegaban a la escuela pensando que era como tu casa o algo así. ¿No No, sentías como familiaridad, absolutamente. no? Por Lo supuesto. contrario. No, Ah, sí. no, sí, o sea, absolutamente. O sea, la escuela era mi segunda casa, mi papá se la vivía ahí, nosotros también con él. En los veranos yo chambeaba ahí, me pagaba 20 pesos por ir a pintar paredes y pisos. Yo creo que hacía más desperfectos que lo que ayudaba realmente. Pero desde entonces como que me gustaba hacer cosas y activarme y buscaba y tener mi dinero, me fascinaba, ¿no? Pero bueno, eso ya fue adelantarme. Mi papá cuando él tenía como 35 años, él emprende un colegio, puso una escuela aquí en Puebla. Yo estudié en esa escuela. Cuando yo, bueno, terminé la prepa, me fui a la uni, terminé la uni y entré a trabajar en el colegio. Primero de maestro, ¿no? Yo daba clases ¿De qué dabas clases? de formación humana. Órale. No sé cómo me atreví a ¿Estabas hacer eso. formado humanamente? Pues no, ese es el ¿Consideras? problema. Que no sé, pero bueno, pues tenía que chambear. Sí. Empecé a trabajar en el cole, Ok. después tuve una coordinación en el cole Ok. y luego en 2018 mi papá vendió el colegio. Ah. Entonces cuando mi papá vende el colegio, él ya no iba a estar ahí y yo me planteé decir, bueno, voy a seguir acá o no voy a seguir acá. Claro. Yo me casé en 2018, entonces Mm. pues yo como que tuve claro que yo ya no tenía mucho futuro en el cole porque ya el cole ya no era nuestro. Mm. Y aparte, pues que si yo me quedaba era quedarme a trabajar para pues quien ahora iba a ser el dueño del cole, ¿no? Ok. Entonces no me latió. En ese inter coincidió que mi papá y yo habíamos ido a España a ver escuelas, porque seguíamos ahí antes de que lo vendiera. Entonces en España fuimos a visitar 5 o 6 colegios súper innovadores, disruptivos, muy padres. Y yo regresé del viaje como diciendo, ¿por qué no estamos haciendo eso en México? O sea, ¿por qué la educación en México está años luz atrás de la educación en otros países, ¿no? Entonces, regreso a México y regreso mucho en una visión de decir, puta, aquí las cosas no están funcionando como en otros lados, ¿qué está pasando? Se mezcla con la coyuntura de que mi papá vende el cole y dije, ¿qué voy a hacer? Y entonces mi suegro me dijo, porque yo ya me había casado, también era un poco, ¿qué voy a hacer? Ya estoy formando una familia. Sí, claro. Yo tenía un sueldo de coordinador, pero sabía que eventualmente si tenía hijos, pues necesitaba buscar otras cosas. Mi suegro me dijo, ¿por qué no emprendes una escuela? Y yo, ¿y eso Órale. cómo se hace, no? Claro. A la par tenía yo otros temas, más en la línea de comercialización. Tenía otros emprendimientos, una plataforma española que comercializo hasta la fecha, pero bueno, eran cosas como side business, ¿no? Entonces me dice, ¿por qué no emprendes una escuela? Es lo que sabes hacer toda tu vida, ya trabajaste con tu papá, emprende un colegio. Y yo, puta, ¿pero qué, no? Entonces, mi suegro es empresario, entonces él me explicó más o menos cómo hacer un plan de negocios, desarrolló un plan de negocios. Y con el plan de negocios desarrollado, pues dije, venga, o sea, hay que buscar. Y entonces, platicando con una amiga, me dijo que ella sabía de unas instalaciones que estaban disponibles en renta para escuela. Las fui a ver, fui con mi papá, las vimos y me dijo mi papá, Javier, es aquí. O sea, si quieres poner una escuela, es aquí. Conseguimos hablamos con los dueños, que me rentaran el lugar y pues ya tenía el plan de negocios, ya tenía el lugar, pues seguía a montar la escuela. Entonces,
yo traía mucho esta línea de innovar, de hacer algo diferente, que no era descubrir el hilo negro, porque en el mundo se están haciendo muchas cosas en educación. Claro. Y de ahí surge Luminos. Fue como decir, a ver, quiero poner una escuela, ya tengo el lugar, y con la experiencia de España quiero hacer un colegio que haga las cosas diferentes. Okay. Entonces, con esas premisas, pues empezó toda la aventura de diseñar, crear, qué iba a ser Luminos, cómo iba a hacer las cosas, por qué iba a ser diferente. Fue creciendo. Al final, después de un año de desarrollar el proyecto, abrió el cole con 360 alumnos y 6 años después, ahora Luminos tiene 1,070 alumnos en 2 planteles diferentes. Tenemos un plantel en Cholula y un plantel en Atlisco. Ok, interesantísimo. Es una gran historia. Digo, el bagaje académico que te dejó tu papá, yo creo que marcó en gran medida el hecho de que te animaras a hacerlo, ¿no? Porque, digo, o sea, emprender una escuela es muy diferente a emprender otro tipo de negocio, digo, tú lo sabrás, ¿no? Es una bronca. Sí, seguro es. Quien lo esté pensando hacer, no se lo recomiendo. No lo haga. No, es bien padre. O sea, ha sido increíble y me encanta lo que hago, pero es mucha bronca porque, a ver, tenemos todos los días 1,070 niños en nuestros diferentes planteles con toda la complejidad que eso implica. Claro. Entonces, voy a decir, por ejemplo, tan solo en Cholula son 820 niños, 130 colaboradores, todos los papás. Entonces, es atender a los niños, pero a los papás, pero un grueso grande de colaboradores. Y además los niños pues son el mayor tesoro de sus papás. Entonces, dar una buena atención, dar un buen servicio. Claro. No manches, o sea, se te fractura un niño y te pones a llorar, ¿no? Entonces, te pones a ya me ha pasado. No lloro, pero bueno, pues pasan, los accidentes pasan y tengo niños corriendo en la escuela todos los días, ¿no? Claro, Entonces, claro. sí es, o sea, me dedico a un nicho que yo creo que tiene mucha complejidad, ¿no? Claro. Es padrísimo, llena de muchas satisfacciones. Creo que construimos el futuro de los chavos que van a salir al mundo y van a hacer cosas maravillosas, pero es complejo. Es una chamba, Sí, chamba grande. Oye, Javi, ¿y qué hace Luminos diferente a otras escuelas? Bueno, a ver, creo que el tema con Luminos fue que desde que nació diferente. Y eso fue muy curioso porque, a ver, nació con la premisa de hacer algo diferente por la inspiración que yo traía de España, ¿no? O sea, yo venía con ganas de hacer algo distinto. Y luego una de mis hermanas me contactó con un amigo que se llama Carlos Martínez, que es un tipazo. Saludos, ojalá Carlos. Lo traigas. Mi mentor también. Que ojalá lo traigas a Carlos. Aquí. Para que nos ayudaran a desarrollar como el modelo del colegio. Hablando de modelo como qué es este diferencial, qué es lo que iba a ofrecer Luminos. Claro. Entonces, fue una inversión que hicimos, de la cual no me arrepiento. Creo que fue la mejor inversión de la vida, porque parte del dinero que se invirtió en Luminos fue destinado a hacer todo un proceso de desarrollo, de innovación con él. Y en ese proceso salieron un chorro de cosas, ¿no? Entonces, lo que yo veía de España, pues eran como ideas así de, ay, lo que vi en España. Cuando llegamos aquí, hicimos todo ese proceso, fue entender qué necesitan las familias, qué están buscando los papás jóvenes, qué están buscando los chavitos de una escuela, qué está buscando la gente de Puebla. Entonces, analizamos primero qué era lo que buscaba la gente y de ahí fue crear soluciones para después probarlas, ¿no? Entonces, en ese proceso surgió lo que hace diferente a Luminos, ¿no? ¿Y qué hace diferente a Luminos? Bueno, pues que es una escuela que está muy enfocada en el desarrollo integral. Okay. Nos interesa mucho formar a los chicos para el futuro, ¿no? Y hemos entendido que el futuro no solo es académico. Entonces, yo siempre digo que hasta hace poco se creía que una buena escuela era la que te daba las herramientas académicas para el futuro. Y un buen alumno era el que sacaba puros 10. Okay. Entonces, Luminos fue entender que más que el que los niños aprendan para pasar exámenes, sacar buenas calificaciones, es enfocarnos mucho en el desarrollo de habilidades para la vida. Entonces, es un proyecto muy enfocado en el desarrollo de habilidades para la vida, pero aparte, con muchas cosas que atienden muy bien a las necesidades de las familias. Por ejemplo, tenemos horario extendido porque estamos en un nicho donde papá y mamá generalmente trabajan. Entonces, hay niños que se pueden quedar hasta las 5:30 de la tarde en Luminos y tener diferentes actividades. Diseñamos un modelo económico a 12 meses que incluye todos los gastos porque entendimos que la mayoría de los colegios te cobran la inscripción, más los libros, más los uniformes, más la plataforma, más, así, mira, más una bola de cosas y luego
las mensualidades. Claro. En Luminos dijimos, a ver, mejor saquemos cuánto cuesta que un niño esté un año en Luminos Todo, y que ¿no? lo paguen los papás en 12 meses. Entonces eso también fue algo muy positivo. Claro. La manera de enfocar la parte educativa en las aulas, yo siempre digo que la magia en las escuelas pasa en las aulas. Y Sí. justo es cómo le haces, ¿no? Entonces Luminos es una escuela muy activa, donde los niños aprenden a través de proyectos, retos, diferentes actividades. O sea, hemos cambiado el foco de leer, subrayar, copiar, responder el examen, porque los niños aprendan de una manera activa, interesante, diferente. Claro. Proyectos, retos, promovemos mucho la colaboración. Y creo que todo este mix, pues es lo que ha hecho que Luminos sea diferente. Y luego también otro gran acierto de Luminos fue invertir en que nuestra imagen mostrara lo que somos, ¿no? Entonces contratamos un despacho que también son unos fregones, que nos diseñó la marca Luminos. Si no, a lo mejor nos llamaríamos Colegio 3 Garantías, ¿no? Entonces logramos que el nombre, la imagen, los colores, cómo hablamos, transmita lo que somos, ¿no? Me toca dar conferencias a dueños y directores de escuelas seguido, como una vez al mes, porque me invitan a diferentes lugares del país a platicar. Y siempre les digo que si tu escuela está haciendo cosas padrísimas, innovadoras, disruptivas, estás formando chicos para el futuro, desarrollando habilidades, y tu colegio se llama Santa Catarina de la Cruz, ¿no? Sí, claro. No refleja, ¿sabes? O sea, creo que también eso de Luminos es muy padre, que la misma imagen, el nombre, Sí, el estilo de Luminos habla de lo que somos, ¿no? Sí, creo que se hace una mezcla ahí de muchas disciplinas como el branding, de muchas disciplinas como el diseño, marketing. O sea, hay muchas cosas que se conjugan en lo que hoy es Luminos, que a mí se me hace muy interesante. Yo conocí justo a Luminos en una parte en la que estaban desarrollando un tipo de rúbrica o algo por el estilo, completamente diferente a lo que yo había visto antes, ¿no? Entonces, desde ese tipo de cosas, o sea, desde cómo ustedes han logrado diseñar o crear artefactos y yo me imagino que hábitos que les ayudan justamente a vivir todos los días lo que Luminos quiere representar, ¿cierto? A ver, ha sido un rollo, o sea, porque el sistema educativo está diseñado para trabajar en una sola forma, que es la forma tradicional, y que yo, Javier, me atrevo a decir que no ha cambiado nada en los últimos 50 años. Siempre digo que cambió del pizarrón negro de gis al pizarrón verde blanco de gris, al blanco de plumón, y luego le pusimos un proyector y ahora pantallas, pero se hace lo mismo, ¿no? Claro, Entonces, claro. sí, en Luminos ha sido todo un reto decir, a ver, ¿y cómo son las clases en Luminos? ¿Y cómo evaluamos en Luminos? ¿Y cómo le transmitimos a los papás el aprendizaje de sus hijos? Sí, Hemos tenido que diseñar un chorro de cosas. Claro. Y creo que un gran acierto de Luminos también ha sido entender que no somos especialistas en todo, ¿sabes? O sea, al final hemos trabajado con gente de desarrollo de experiencias, hemos trabajado con gente de diseño de imagen, hemos trabajado con gente académica y pedagógica. O sea, al final, Luminos, yo creo firmemente que no es una creación de Javier, sino como que es una construcción que tal vez a mí me tocó un poco orquestar, pero entre muchos agentes que han construido y que han hecho parte en lo que hoy es Luminos, ¿no? Entonces está bien padre porque creo que muchas cabezas piensan más que una, y que si tú y yo construimos algo juntos, seguro va a salir 1000 veces más padre que si lo construyo yo solo, ¿no? Claro. Creo que eso es Luminos, ¿no? Sí, claro, completamente. Órale, qué chido. Fíjate que hace rato, voy a retomar una parte que dijiste hace rato, que fue esta gran inversión que tú hiciste en el tema del diseño, ¿no? Diseño, desde diseño de experiencias hasta diseño de modelo, o sea, que no te metiste luego a lo mejor a construir, sino que te preocupaste realmente por diseñar una solución que seguramente de cómo era en tu cabeza cuando regresaste de España a cuando lo bajaste, seguro fue una cosa completamente diferente. No, nada. Sí, me imagino. O sea, hubo ahí un proceso de diseño importante y que hoy representa una diferencia de Luminos ante otras escuelas, ¿no? ¿Por qué es importante, para hablar de innovación, primero hablar de diseño, Javi? A ver, o sea, creo que la innovación puede ser una idea. O sea, puta, se me ocurre hacer una cámara que vuela y pasa y lo que quieras. O una escuela. Pero creo que las ideas se tienen que concretar. Y creo que el diseño, dentro de lo grande que es el diseño y las diferentes disciplinas de diseño que hay, justo es eso. O sea, es esta idea, ¿cómo la concretas, no? Al final,
al final creo yo que es meterle un poco como ciencia, un poco como datos a tu idea y construirla para que sea algo mucho más grande, diferente, que realmente sea algo que tenga valor, ¿no? Y creo que la parte de diseño también tiene un elemento que no sé si siempre se contempla, porque podemos diseñar para nosotros, o sea, podemos diseñar para mí, para lo que yo quiero, lo que se me está ocurriendo, que es entender al mercado. Y creo que entender al mercado, entender al cliente, entender el entorno, es clave en el proceso de diseño, ¿no? Y eso fue lo que pasó en Luminos. Tal vez lo que yo creía no fue lo que al final fue, pero el entender el entorno, el entender lo que las personas necesitan y lo que las personas están buscando, nos permitió hacer común decir, a ver, esta es la idea, va, está chida tu idea, está disruptiva, innovadora, lo que quieras, sí, va. Pero esa idea vamos a ponerle patitas. Y esas patitas están asentadas en la realidad, ¿sabes? ¿No? O sea, porque yo puedo tener una idea y ponerle patitas desde mi cabeza y decir, bueno, quiero hacer una escuela y la escuela va a ser así, 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 ya le puse las patitas. Pero eso no te garantiza que va a funcionar. Entonces, sí, claro. El chiste es tener la idea, ponerle patitas, que patitas sean a través de datos de la realidad, que esté enfocada en entender las necesidades para después poder ofrecer una solución. Y ya después vienen todos los concretos. Van 2 veces que le pego. Soy medio inquieto. Te lo van a cobrar. Bueno, me lo van a cobrar a mí. Inquieto, ansioso, TDAH, todo. Entonces, una vez que ya diseñas como que entiendes el entorno, puedes ya ponerle como manitas y piecitos, ojitos y todo a la idea. Y esa innovación probablemente va a responder mejor a las necesidades del entorno. Eso es un poco lo que pasó con Luminos. Yo entiendo así el proceso de diseño y nos ha funcionado cañón. Ya después puedes probarlo y ver si funciona, y si no funciona lo modificas, ¿no? En Luminos hubo un diseño inicial. Bueno, a ver, hubo una idea inicial, después hubo toda una exploración, después hubo un diseño, después se echó a andar y se ha de hecho 20,000 ajustes. Y no solo 20,000 ajustes, seguimos cada trimestre checando cómo se sienten las familias, sus necesidades, y volvemos a ajustar. Y aparte surgen nuevas cosas, ¿no? Que ahora en Atlisco tenemos prepa, pues volvimos a hacer un proceso para diseñar la prepa. Diseñamos todo. Claro. Hasta los uniformes. ¿Queremos cambiar el uniforme? Pues vamos a diseñar los uniformes. Y la verdad es que yo creo que el diseño, y lo creo así fehacientemente, que el diseño no es un gasto, el diseño es una inversión. Qué buena frase, sí. Yo siento que, bueno, en muchos de los talleres que yo doy, cuando hablo de design thinking, por ejemplo, hago la pregunta, ¿no? Cuando yo digo diseño, ¿qué se imaginan, no? Diseño gráfico, dibujos, ese tipo de cosas, pero en realidad el diseño es una disciplina que aborda todo, ¿no? O sea, yo utilizo mucho esta premisa de todo es diseñable, ¿no? O sea, voltea a ver a tu alrededor, tu ropa, el espacio, los muebles, tu reloj, todo fue diseñado. No siempre se diseña con una perspectiva empática. Muchas veces pasa que diseñas como hacia adentro, no hacia ti nada más, pero sí, esta es una invitación, un llamado a la acción para las empresas, en general para los emprendedores. Invertir en diseño es una inversión que va a redituar porque estás atendiendo necesidades, deseos, beneficios, como tú lo quieras llamar, reales de la gente, ¿no? O sea, son cosas que, si bien es cierto, tú puedes tener tus creencias o tus hipótesis, pues sí tienes que salir a validarlas, porque hay gente que, pues tú necesitas el dinero de la gente para que sea rentable, ¿no? Si yo hubiera hecho Luminos solo conforme a mis ideas, probablemente hoy Luminos no tendría el éxito que tiene, ¿sabes? O sea, esto que dices es clave. Claro. Diseñar es una inversión. Y es una inversión que reditúa. Bueno, siempre y cuando inviertas en diseñar algo que realmente atienda y escuche las necesidades del entorno, ¿no? Claro, completamente. Creo yo que ese es el chiste y eso es hacia donde deberíamos de ir, porque cuando diseñamos desde nosotros, pues lo más probable es que satisfaga tus necesidades y probablemente de un nicho que es similar a ti. Pero pues depende a dónde quieres llegar, ¿no? Incluso en ese nicho hay mucho que entender. O sea, si yo quisiera poner una cafetería de café, ¿cómo le llaman ahora? ¿Orgánico? No. Estos así que ya tienen
50 métodos diferentes. Una barra de café. Si yo quisiera poner una barra de café, porque me encanta el café, que no me encanta el café, ni siquiera tomo café. Pues yo quisiera poner una barra de café para gente como yo. Incluso podría yo investigar en esa gente como yo, qué buscaría, qué quisiera, qué se le antoja. Y con base en eso diseñar el producto y el servicio de mi barra, ¿no? Claro. Y tengo mucho más probabilidades de pegarle al blanco que si solo la hago como yo. Lo mismo con el cole. Luminos pudo haber sido las ocurrencias de Javier y a lo mejor pues, si hubiera habido gente que le gustó. Sin embargo, las ocurrencias de Javier pues se validaron y hubo cosas que sí jalaron y hubo cosas que no jalaron y hubo cosas que fueron diferentes, pero bueno, está padrísimo porque responde a las necesidades de las personas. Del 1 al 10, ¿qué tanto se parece el Luminous a lo que era en tu cabeza? No, pues no. ¿Nada? ¿Cero? Entonces, a lo mejor 3. No, o sea, sí. Pero no porque esté mal. Claro, sí. Creo que está mucho más padre, ¿sabes? O sea, creo que fue mucho mejor que lo que yo me hubiera imaginado. Sí. Esto que dices está bien chido porque habla de que el diseño sí necesita esta parte como de humildad, de decir y saber que tus ideas, no por ser tus ideas, son las mejores del mundo, ni van a pegar. O sea, sí necesitas hacerte a un lado, separarte y desvincularte de tus ideas para poder ver lo que realmente la gente percibe como valioso, ¿no? O los beneficios que puedan tener. ¿Sabes cuál creo que es una broncota? Que somos bien orgullosos y nos sentimos bien chipocles todos, ¿no? Entonces, yo me siento que yo soy lo máximo y que yo sé todo y entonces yo puedo diseñar, crear, dibujar, operar, abrir, cerrar. O sea, yo en la escuela podría hacer todo, ¿no? Claro. Y a veces perdemos de vista que pues sí, somos muy buenos para unas cosas, pero hay otra gente que es muy buena para otras cosas y está muy preparada para esas cosas. Claro. Y entonces, si nos unimos y nos complementamos, podemos hacer cosas mucho más fregonas. Porque yo pongo lo que a mí se me da más y aporto sobre lo otro, pero hay otro cuate que es un genio del marketing y hay otro cuate que es un genio de la pedagogía y de la educación y hay otro cuate que es un genio. ¡Pum! Y entonces la revientas. Claro, sí, completamente. Me da curiosidad saber... Tú estudiaste la licenciatura en... Trabajo social. Trabajo social, ¿cierto? Trabajo social. Hay una descripción que vi de ti en internet, una autodescripción, que era la que te comentaba hace ratito, que la voy a leer, en donde hablas... A ver, es una tarea. Cuando iba yo en la uni, cierto. Así de que me dejaron en una clase de tarea, crea una biografía en internet, que yo no sé qué hace esa cosa todavía subida. Este registro ahí sigue. A Google a ver a quién que la baje. Yo googleé tu Lamentable. Seguro googleé tu nombre y ahí estaba, y yo me metí. Y dices, a lo largo de mi vida he vivido diferentes experiencias de encuentro con la realidad. Lo voy a leer de nuevo. A lo largo de mi vida he vivido diferentes experiencias de encuentro con la realidad que me han llevado a estudiar la licenciatura en trabajo social para influir de manera positiva en el mundo. A ver, mi vida académica no es precisamente una cosa así de un currículum ideal, ¿no? Yo, cuando terminé la prepa, me metí a estudiar medicina. Estudié medicina durante 2 años. Okay. Y cuando salí de medicina, porque dije esto no... Yo tenía muy claro que lo que yo quería hacer era hacer algo para ayudar y cambiar el mundo. Hoy entiendo muchas cosas de eso, pero yo sentía que mi valía personal estaba en transformar el mundo, ¿no? Entonces, médico para salvar gente. Hoy creo que esa parte de mi vida ha cambiado, creo que ya me entiendo diferente, pero iba a ser doctor. Y siendo doctor no me llenaba y no sé qué, y entonces me salí y me fui 4 años a vivir una experiencia pues, de encuentro con otra realidad totalmente. De esos 4 años tuve 1 año en Guerrero, en una zona muy pobre de Guerrero, trabajando en un centro de derechos humanos. Okay. De ahí estuve 2 años en Querétaro y ahí más bien era un poco trabajo social y cercanía en una colonia popular en Querétaro. Y luego estuve 1 año en Guadalajara, también en una colonia muy marginal de Guadalajara. Okay. Entonces, claro, fueron 4 años de encontrarme con mucho dolor, con mucho sufrimiento, con un mundo súper roto, hacer amigos y conocer gente pues bien luchona, ¿no? Y cuando yo regreso a Puebla, después de esos 4 años, por eso decidí estudiar trabajo social, porque yo seguía queriendo como hacer algo para transformar este mundo, ¿no? Y me metí a estudiar trabajo social. Estudiando trabajo social, llevé materias de psicología. Y entonces después dije, no, lo mío más bien es la psicología. Hice una maestría en psicoterapia.
Y a la par ya estaba yo trabajando en el colegio con mi papá y terminando la maestría de psicoterapia fue que surge el emprender Luminos. Pero al final te digo, yo debí de haber sido diseñador. ¿En qué medida este background que tienes ayuda? Porque infiero que tú tienes un encuentro con esta perspectiva de diseño, ¿no? No sé si la encontraste cuando empezaste a trabajar con Carlos, cuando empezó a nacer la idea de Luminos, pero ¿en qué medida este bagaje que tú tienes de trabajo social y de psicólogo influye en tu visión de diseñador que hoy tienes? A ver, yo creo que yo siempre fui muy creativo. O sea, creo que no lo veía, pero siempre fui un cuate muy creativo, muy innovador, muy emprendedor, ¿no? Y más bien yo creo que yo me compré un rollo de que el sentido de mi vida era cambiar el mundo y salvar este mundo tan amolado. O sea, yo sentía que para que mi vida tuviera sentido tenía que hacer eso, ¿no? No sé por qué. Crecí en un contexto pues muy tradicional, muy influido por ideas religiosas de trascendencia. Entonces pienso de trascendencia como en ese sentido, o sea, como que trascender es hacer el bien. Entonces eso lo compré mucho. Y después con la vida, con encontrarme con la realidad en estos 4 años y al regreso, como que me fui dando cuenta de que no necesitaba yo hacer cosas para que mi vida tuviera sentido y valiera la pena. Claro. Entonces eso me cambió un poco la perspectiva y creo que ahí fue, te digo, en el contexto donde empieza la idea de Luminos, conozco a Carlos, me enamoro de lo que él hacía y como que dejo brotar esta parte como más innovadora y más diseñadora de mi persona y que hoy es la que me mueve, ¿no? O sea, hoy me mueve mucho más el diseñar, el crear, el imaginar, ¿no? Que sentir que yo tengo que ser el salvador del universo. Pero sin embargo, al final algo de lo que he diseñado tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y Luminos tiene una perspectiva social muy fuerte y queremos formar chicos buenos, que ayuden, que se comprometan con los demás. O sea, al final hoy esa beta que yo traía la canalizo mucho a través de lo que ofrece Luminos, pero me dedico a crear, a innovar, a imaginar y el Luminos me fascina. O sea, creo que soy un buen director de escuela. Espero que estén de acuerdo los que van a Luminos. Porque, bueno, se me da atender a los niños, atender a los papás, ayudar a resolver problemas, a los maestros. O sea, como que soy un buen líder. Y lo digo como humildemente porque sí creo que lo soy y no es algo que me gusta andar faroleando. Pero, algo que me mueve muchísimo en mi trabajo es diseñar, crear. Y creo que eso es lo que hace que a Luminos le fascine a mucha gente que pues Luminos siempre está creando, innovando y moviendo. Claro. Porque yo estoy en el fondo siempre viendo ahora qué me invento, ¿no? Claro, sí. Explorando más esta parte tuya de emprendedor, de creativo, de ver dónde te mueves, etcétera. ¿En qué otras cosas estás metido, Javier? Bueno, he hecho muchas cosas en mi vida, pero a la par de Luminos han surgido cosas, ¿no? Por ejemplo, hay una plataforma de matemáticas que es una cosa espectacular que conocí en España, entonces me hice amigo del dueño y ahora en México hubo algunas escuelas que la contrataron por mí, yo les echo un poco la mano, no estoy metido ahí, mi tiempo es full para Luminos, pero a este tema pues de repente tengo algunas asesorías o de repente tengo algunas intervenciones con ellos. Digamos que de mi tiempo que le dedico a chambear, lo que más me consume es Luminos, pero aparte colaboro un poquito con esta plataforma que ya no solo tiene matemáticas, tiene lectoescritura, matemáticas, tiene una plataforma para que con inteligencia artificial los niños desarrollen pensamiento crítico. Está muy interesante. Órale, qué chido. Pensamiento crítico, lectura y programación. Luego también colaboro con Kigo, que antes era Parquímóvil en Puebla. Yo les ayudé a diseñar una solución para hacer más seguras las escuelas y que los niños que los papás estuvieran más tranquilos de que sus hijos están seguros y agilizar el tema de accesos. Entonces ahora soy socio de Kigo y también les colaboro, también muy poco en cuanto a tiempos, pero en la parte creativa y en la parte comercial. Hay otra plataforma con la que colaboro que está creciendo muchísimo, es una startup para tema educativo en México, que empecé a colaborar con ellos hace como 1 año y medio, tenía como 15 escuelas y hoy está en 300 y también les colaboro un poco como en la parte
creativa, de repente les retroalimento desde mi experiencia como director de escuela y sobre eso van mejorando la solución. Digo, así, ¿no? Porque tienen diseñadores, son muy fregones y también les ayudo un poco en la parte comercial y bueno, siempre tengo 20,000 ideas de cosas que quiero hacer, ¿no? Entonces, así. Mi siguiente pregunta va muy relacionada a esto. Es, ¿cómo mantienes los ojos abiertos o qué te hace tener los ojos abiertos hacia oportunidades que tú puedes encontrar en el mercado o en los mercados que existen, ¿no? Por ejemplo, en el tema educativo o en el tema tech, o por ejemplo, que me estás contando hace rato que estás comprando ciertas cosas de China para traerlas aquí. ¿Cómo mantienes los ojos abiertos hacia ese tipo de oportunidades? ¿O qué te hace tener los ojos O abiertos? sea, yo creo que es ganar confianza. O sea, yo siempre fui muy emprendedor y siempre tuve muchas ideas, pero siempre está como la barrera de decir, puta, ¿y si no jala? ¿Y si pierdo dinero? ¿Y si fracaso? ¿No? Entonces es como barrera. Y creo que Luminos a mí me rompió la barrera. O sea, Luminos me hizo ver que sí se puede, ¿no? De hecho, Luminos, por ejemplo, cuando empezamos Luminos necesitábamos una inversión de 12 millones de pesos. Y yo no tenía 12 millones de pesos. Y fue como Shark Tank. O sea, yo fui a ver a conocidos, amigos de mis papás, no sé qué, que yo sabía que podían querer invertir, a picharles mi idea de negocio y levanté la lana, ¿no? Y con eso... Entonces, como que gané una confianza bien cañona de decir, órale, pues no estoy tan bruto, puedo hacer cosas buenas. Y luego Luminos fue jalando y, ¿no? Y sí jala, ¿no? Y entonces ahora pues surgen ideas y ya desde esa confianza como que me lanzo más, ¿no? O sea, como que ya... A ver, creo que traigo ese chip de estar buscando oportunidades, traigo esa mirada de estar cazando, pero también hoy la confianza de decir, venga, vamos a intentarlo, seguro se puede. Y también ya me sé un poco el camino, ¿no? Y creo que mi camino, sin duda, va por el diseño. O sea, el camino para mí es, ok, hay una idea, vamos a reunir a un equipo, rebotarla, repensarla, diseñarla, validarla. O sea, sí creo absolutamente en el diseño. Órale, qué chido, qué chido. Esto que dices tú como de tener confianza es algo que me llama mucho la atención porque es un patrón que identifico y que he identificado con los tres invitados que hemos tenido hasta aquí en Innovita, Adrián y Kudera Labs, saludos, que es esta parte de la intuición. ¿Confianza e intuición están de la mano para ti? O sea, tener confianza en ti, en ti mismo, y la intuición que tienes como de esa chispita que te hace, que te manda señales de que algo está bien o de que algo puede ir por buen camino, ¿para ti van de la mano? Yo siento que yo soy muy intuitivo. O sea, muy intuitivo. Hay cosas que... Hay gente que me vibra y... A ver, no creo... No sé así. O sea, sí creo en la vibra, en las energías, lo que quieres, pero me refiero que me vibra en un sentido de que desde un inicio me late, ¿sabes? Hay gente que me late, hay proyectos que me laten, hay ideas que me laten y cuando algo me vibra, como que hasta me obsesiono y estoy clavado y entonces por eso también lo busco validar con otros. Claro. Entonces creo que la intuición es algo que como que se da. O sea, no sé si todo mundo tiene el mismo nivel de intuición o la misma intuición para diferentes cosas, ¿sabes? Yo siento que yo tengo mucha intuición para el tema de negocios, para el tema de innovación, para el tema educativo incluso, ¿no? Pero creo que después la parte de confianza es algo que no es tan nato. O sea, la intuición tal vez es algo que ya traes, pero puede haber gente que tiene intuición y no tiene confianza. Yo creo que la confianza más bien es algo que se desarrolla o que se construye, ¿no? ¿Tienes alguna experiencia en donde hayas perdido la confianza en ti? Bueno, a ver, o sea, para mí haber dejado la carrera de medicina fue muy difícil y fue un fracaso, ¿no? Luego me fui 4 años, pero yo pensaba que me iba a dedicar a ese tema social y andar ahí por los pueblos de México toda mi vida. Entonces, el haber regresado también fue un golpe muy fuerte, ¿no? Claro. Y yo me sentía sumamente inseguro y sumamente sin confianza. También creo en la terapia. Entonces iba a terapia y bueno, luego los astros se alinearon y Luminos me hizo ganar una confianza que en mi vida me hubiera imaginado, ¿no? O sea, yo hace 7 años no me hubiera imaginado estar donde hoy estoy, ¿no? Claro. Pero bueno. Aquí sentado, ¿no? En Innovita Podcast. Sí, entrevistado por Roy. No, o sea,
Creo Claro. que también la vida así es, ¿no? La vida de repente se alinea, de repente también hay un poco de suerte, ¿no? Suerte de haber nacido donde nacimos, en el Sí, contexto claro. en el que estamos, suerte de haberme encontrado la gente que me encontré, suerte de haber conocido a ciertas personas que han influido en lo que hoy hacemos. Híjole, es un mix, ¿no? O sea, Claro. creo que también soy muy afortunado. Sí, eres muy afortunado. Bueno, desde mi perspectiva, yo creo que sí. También está esta parte de que pues uno se va moviendo por donde pues piensa que puede tener buenas oportunidades, ¿no? Entonces, en ese caso, pues, por ejemplo, tú te diste cuenta de que el diseño es algo que te apasiona muchísimo. Entonces, pasaste de trabajo social a tener una perspectiva de diseño de las cosas y sobre negocios y sobre emprendimiento que hoy construyen a un Javier completamente diferente. Y el tema educativo, esto que decías que el camino, o sea, al final yo vengo de un tema educativo, o sea, yo traigo lo educativo en la sangre, mi familia, crecí en este contexto, yo era el hijo del director que estaba metido en la escuela todo el día, o sea, al final, y hoy, pues ya me he metido más también en el tema educativo, porque me gusta, porque me apasiona, porque es lo que hago, eso leo, eso estudio, eso desarrollo, pero todo se mezcló, ¿sabes? O sea, se juntó mi beta emprendedora con mi sangre educativa, con un inmueble disponible, con un Claro, suegro claro, que me claro. dijo emprende. Claro. Todo se juntó, ¿no? Ok, buenísimo, buenísimo, Javier. Qué chido, qué interesante, qué padre escuchar tu historia. Voy a hacerte una pregunta completamente diferente acerca de tus referencias. Uh-huh. Allá en casita, ¿alguna recomendación que nos hagas, tanto de libros o de series o de podcast, o algo que tú consumas para formarte, que representen al Javier de hoy en día? Pues ahorita lo que me trae loco es, fíjate que curioso, pero hace unos meses me entrevistó Enzo Cavalier. Él trabaja para Rich Capital, es un fondo muy importante de inversión en Venture Capital, y me entrevistó para preguntarme sobre una startup con la que colaboro y qué veo yo de ella, qué opino, cómo va, etcétera, para ver si Rich Capital le metía dinero. Okay. Pero a mí me dijeron, te va a entrevistar a Enzo Cavalier, y dije, pues chido, ¿no? O sea, pues, como que me dijeron que me va a entrevistar cualquier persona, con gusto. Y después me enteré que Enzo Cavalier, aparte, Cavalier es un importante creador de contenido en el tema de startups. Tiene un podcast en Spotify que se llama Startupeable. Ah, Y está claro. padrísimo porque entrevista a puros chavos y chavas, emprendedores, innovadores, disruptivos, y platican su historia y cómo le han hecho. Entonces, pues para los chavos, emprendedores, disruptivos, innovadores que quieren hacer cosas diferentes, vale la pena este podcast de Enzo Cavalier, que es Startupeable. Startupeable. Ajá. Ok, buenísimo. Y pues mira, para cerrar esta bonita entrevista, esta interesante entrevista, aquí en Innovita Podcast nos dedicamos a la fabricación de vitaminas, de cápsulas de vitamina, ¿no? Entonces, con cada invitado, nosotros creamos un nuevo producto que justamente es una vitamina pues, de esas personas, de esa empresa, ¿no? Entonces, aquí estamos a punto de armar la vitamina de Luminos o la vitamina de Javier, como tú lo quieras ver. Para que allá en casita se la tomen en su desayuno, mientras están escuchando esto, puedan tener esta vitamina de innovación por parte tuya. Y aquí la pregunta es, pues las vitaminas tienen compuestos, ¿cierto? Compuestos clave, que son justamente los que conjugan la vitamina, ¿no? Que te pueden dar vitamina C, D, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué compuestos de Javier incluirías en tu vitamina de innovación? A ver, mi vitamina tendría una dosis de estar atento, Ok, buscando oportunidades, ok. una dosis de entender las necesidades del contexto y una dosis de diseño. Órale. Eso es como, creo que esa sería mi... Bueno, y después hay que seguirla tomando, y ese seguirla tomando, porque o sea, no es de uso una vez. O sea, si lo usas una vez no funciona. Lo tienes que estar tomando constantemente, y eso es constantemente estar validando, Claro. pues con las personas, con los usuarios, cómo van, cómo se sienten, qué puedo mejorar, escuchar. Yo en Luminos hago encuestas de satisfacción, hago también focus groups con papás, con alumnos, con maestros, y eso también da luz de hacia dónde seguir. Creo que si te la tomas una vez no funciona. Esa Ok. tiene que ser pues como de toma constante. ¿Qué la mandarías? Toma constante así
A ver, tampoco puedes diario estar haciendo este tipo de cosas, pero pues por lo menos sí, una vez al mes tienes que tener Órale, tu dosis de de vitamina. estar atento, ¿no? Buenísimo, excelente. Pues mira, esos componentes se van a encapsular, se mandan a producción y luego a distribución para que en casita, en desayuno, ahí en el momento, si estás yendo a trabajar o yendo a la escuela o lo que sea, puedas tomar esta vitamina de innovación del buen Javier. Amigo, gracias por haber venido. Fue una entrevista muy padre, una entrevista muy chida, muy divertida y algo con lo que quieras terminar, algo con lo que quieras despedir a la audiencia. Nada, pues digo, agradecerte, Roy, y decirles que pues se animen, pero no como el Borras, o sea, no te avientes así. Yo, de verdad, yo puedo hablar 40 horas, pero ¿cuánta gente no hay que tiene una idea y se lanza como el Borras y truena? Yo creo que Sí. si tienes una gran idea, dedícale tiempo, busca personas, haz que funcione, no nada más así. Creo que hay ciencia que puede ayudar a que jale, ¿no? Buenísimo, excelente. Pues amigos, aquí tuvimos a Javier, CEO, fundador de Luminos, emprendedor, líder creativo, como tú te denominas en LinkedIn. Anda. Líder creativo, vaya, muchísima información importante y valiosa el día de hoy, lista para ti, para que la tomes, la inspires y la lleves a tu negocio o a tus proyectos. Entonces, amigo, muchas gracias por venir y nos vemos en la próxima cápsula de Innovita Podcast. Hasta luego. Gracias. Innovita, tu vitamina de innovación.